Bueno, buenas tardes a algunos, buenas noches a otros. Muy bienvenidos a este quinto congreso de ARLAC que tenemos el honor de tener en este nuevo formato. Bienvenida a los ponentes que serán Julio a esta sesión 12 de identidades desplazadas, la segunda parte con argentinos en España. Yo empiezo por pedir disculpo por no dominar también el castellano, bueno, pero el portuñol que se da para entender, espero que sea, bueno, que comprendo eso. Entonces, doy la bienvenida a los tres participantes para un corto momento a esta sesión 12, que iniciará con Julio Raúl Ogas Joffre, con Alicia, profesor en la Universidad de Oviedo, también de Oviedo, de la misma universidad, Alicia Pajón Fernández. Seguimos después con Juliana Guerrero, de la Universidad de Buenos Aires, que es un placer tener tres temas tan fascinantes en una misma mesa. Entonces, para no tardar mucho, que voy a dar palabra entonces al profesor Julio Raúl Ogas Joffre, que inicia su charla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar comenzar compartiendo la pantalla. Vamos a ver, que esto supuestamente es fácil. Espera que ahora no la veo. Un momento que no sé por qué no la... Ahora sí, ahora no, bueno, espero que esté compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Perfecto, perfecto. Muy bien, Se puede poner entonces... en el formato de presentación, sería perfecto también. Ahora lo ponemos, ahí está. Bien, entonces, buenas tardes, buenas noches, aquí como corresponda. Simplemente decir, agradecer a los organizadores de esta posibilidad de presentar el trabajo, decir que por casualidad, bueno, ha quedado una mesa que podríamos haber presentado como mesa, ya que los tres que participamos formamos parte de un proyecto común sobre la migración entre el Cono Sur y España. Y bueno, decir que, bueno, justamente la idea es esa, trabajar sobre todo lo que se produjo en los años 70, 60, 70 y principios de los 80, en fruto de migraciones y también de exilios que, bueno, se produjeron muchos cambios a nivel del panorama y de la escena musical, tanto en un país como en otro. Carlos Montero, cuyo nombre real era Juan Carlos Zamboni, nace en 1938 en Buenos Aires y fallece en 2016 en Madrid. Montero desarrolló una extensa actividad musical en España, donde llegó a inicios de los 60 y obtuvo un destacado reconocimiento como autor e intérprete de música popular argentina y como arreglista. En este último ámbito tuvo una importante labor dentro de la canción de autor española. Sus arreglos se adaptan a ciertos lineamientos de la escena de cantautores de los años 70 y 80, aunque presentan características particulares, entre las que destacan el empleo de texturas diáfanas y un tipo de proyección sonora en la que prevalece la comunicación cercana y directa del contenido de la canción. En el diario ABC de 1973 se le presenta como un conocedor de las privaciones de una bohemia no pretendida en Madrid. Ese mismo año, Félix Grande, como tienen allí, en una carta a Julio Cortázar, valoraba su grabación de la canción compuesta junto a José Alberto Santiago, escritor argentino también residente en España, destacando su técnica guitarrística de estudioso del corazón, su voz tierna y viril, y muy especialmente que las canciones contengan un valor verdaderamente argentino, fruto, en parte, según Grande, de esta situación de expatriados de sus autores. A esta exaltación de la autenticidad argentina reforzada por el sufrimiento de la distancia, también colaboran algunas declaraciones del propio Montero. Él se presentaba a los medios y allegados españoles como un músico nacido en Mataderos, barrio que en su niñez, según él, era un lugar que se situaba en un espacio fronterizo entre la Pampa y la gran ciudad. Más allá de esta búsqueda de una tierra de origen auténtico para sostener sus inquietudes musicales, lo cierto es que Montero, desde muy joven, participa en la actividad musical dentro de lo que Maroeri define como folclore profesional,
Al mismo tiempo, estudia guitarra en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo durante 7 años. En 1960 sale de Argentina como parte del grupo Hugo Díaz y sus Changos. Esta gira, que en principio tenía programado muchas actuaciones, resultó un fiasco. Y según cuenta Alberto Cortés, lo dejaron tirado en Alemania y el único camino posible era la repatriación a través del consulado argentino. Sin embargo, en ese momento se enteran de que una canción que habían grabado, el Sucu Sucu del Carateño Rojas, era un éxito en Bélgica. La pareja Díaz decidió retornar a Argentina, pero Cortés y Montero resolvieron quedarse en Europa. En 1964, ambos se radican en España y seguirán colaborando durante varios años. Entre estas colaboraciones, quizás la más destacada sea la participación de Montero en el disco Poemas y Canciones de 1967. Al año siguiente comienza su actividad como arreglista y su primer trabajo, el LP Maya interpreta Atahualpa Yupanqui, prácticamente coincide con el lanzamiento del disco de Cortés dedicado también a Yupanqui, aunque con arreglo de Waldo de los Ríos. Ese año ya comienza su trabajo colaborando con Luis Eduardo Aute y Pachi Andión. Aunque su labor como arreglista, perdón que dejé de pasar esta diapositiva, aquí lo tenemos en su grupo con Hugo Díaz y aquí en su niñez, ¿sí? Como decía, aunque su trabajo como arreglista se centra en la canción de autor, también realiza arreglos para artistas de otras tendencias. Muy llamativo, por ejemplo, trabaja con el fundador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, el grupo de rock instrumental Los Relámpagos o un grupo de pop satírico que se llamaba Desde Santurce a Bilbao Blues Band. Para completar su semblanza, debemos decir que Montero realizó casi una docena de grabaciones como intérprete en solitario, donde toca la guitarra de 8 cuerdas y canta canciones propias realizadas junto a Santiago. También realiza canciones de otros autores. Aquí se expresa con mayor claridad su biculturalidad, es decir, la demostración del dominio y de lo que desea conservar de su cultura de origen. De forma que sus primeras grabaciones abordan el llamado folclore argentino y a partir de 1974 se va a centrar en el tango. Este cambio se da cuando se había producido una cierta saturación del mercado del folclore argentino en España. En ese sentido, en una entrevista que le realizan en 1973, el periodista y que le hace la entrevista dice que estamos ante el boom de la música argentina. Hay quien dice que el boom está muriendo. Lo cierto es que aún vive. Lo argentino se vende. A renglón seguido cita la opinión de Antonio Gómez, uno de los músicos que había trabajado con Montero, quien dice: se trata de un fenómeno con motivaciones económicas. Ocurre que los cantantes argentinos que no triunfan allí se vienen a España sabedores de lo que gusta aquí la música argentina desde el éxito de Yupanqui. Por su parte, Montero opina que la canción argentina gusta en España porque en el fondo es española. Esto es un argumento que va a aparecer constantemente en sus declaraciones a lo largo de los años. Al año siguiente, en 1974, su primer disco dedicado al tango es recibido por el crítico José Ramón Pardo como una nueva forma de comprender esa música tan adulterada. Como se puede apreciar en el listado de colaboraciones, una parte importante de su labor de arreglista la realiza con el sello Moviplay, al que debemos sumarle su marca anterior, Sonoplay. Su colaboración con este sello es constante entre 1968 y 1976, mientras que con RCA Victor, segundo sello en cantidad con el que trabaja, se relaciona solamente en 1968 y 1969. También resulta interesante apreciar las colaboraciones con las ediciones católicas, como Ediciones Paulinas y Pax. En este sentido, es oportuno recordar que Moviplay pertenecía al Opus Dei y, como apunta García Peinazo, tuvo una importante acción en la difusión de propuestas marginales al mainstream musical de la época, especialmente a través de su serie GOM. Y uno de los ideólogos de este sello era justamente Antonio Gómez, que acabamos de mencionar en la cita del diario ABC. Teniendo en cuenta la idea de la proxémica que aporta Moore, aunque no desde un concepto absoluto, sino relativo al contexto de la producción discográfica de la canción de autor en España, podemos apreciar que las características de los arreglos de Montero se mueven dentro de un plano intermedio, un plano íntimo, un plano intermedio directo. En este sentido, teniendo en cuenta sus trabajos como intérprete y algunos de los arreglos de su década de mayor labor en este ámbito, apreciamos que los espacios íntimo y personal son en donde él mejor se mueve. Los principales referentes de este marco, como tienen allí,
son Atahualpa Yupanqui, Paco Ibáñez con sus grabaciones solo con guitarra, o Brassens con sus grabaciones con guitarra y contrabajo. Es interesante tener en cuenta esto último, ya que el empleo por parte de Montero de la guitarra de 8 cuerdas viene a cumplir un papel muy similar al contrabajo al permitir reforzar los graves. En este tipo de arreglo que prima lo íntimo y lo personal, se puede apreciar en su trabajo de 1978 con Luis Eduardo Amo, 24 canciones breves. En este disco la instrumentación empleada es guitarra, violonchelo y contrabajo. En las primeras canciones, por ejemplo, que vamos a escuchar, Pájaro de alas cortadas, podemos escuchar cómo se pasa del espacio íntimo al personal usando el contrabajo para reforzar los graves y el violonchelo realizando una segunda voz. La introducción de la guitarra, a su vez, tiene unos índices estilísticos que se pueden considerar en un sentido amplio como hispanoamericano o hispanoargentino. En la segunda canción que escucharemos, Árbol, los rasgos pentáfonos de la melodía van acompañados de estructuras con cuartas verticales que recuerdan a muchos arreglos ligados a la música norteña argentina, como algunas chayas que el mismo Montero graba en sus primeros discos. Les pido disculpas por el sonido, pero vamos a escuchar un poquito estos dos ejemplos. Surcaban ayer sus plumas los aires, los pájaros de altivas alas, poetas del trigo y del alma. Sus alas de hoy no vuelan, no tañen, hay botes que mandan gotas por miedo a sus justas palabras. La vida que fluye en las ramas del árbol que tengo en el pueblo. Bien, perdón. Voy a bajar el volumen, si no, se escucha mucho eco, me dijeron. Entonces, esto es un ejemplo, espero que se haya escuchado, la participación del violonchelo, del contrabajo y luego ese trabajo de cuartas que les decía, de acordes por cuartas con la melodía pentáfona. También esta sonoridad se mantiene ampliada en el disco que hace para Luis Pastor en 1975. Nuevamente encontramos la guitarra, el contrabajo y el violonchelo, aunque aquí también usa otros instrumentos, ¿sí? De percusión, también usa la bandurria o la flauta. Otro recurso que se hace evidente es el uso de iconos sonoros y elementos descriptivos. Vamos a escuchar que en la musicalización del poema Extraña era la fábrica de Pablo Neruda, el músico argentino recurre a la prolongación a través de los procesos de grabación de un rajeo de la cuerda grave del piano y a un ostinato de percusión que recuerda el golpeteo del martillo y algunos otros sonidos que se pueden asociar con una fábrica. Escuchamos primero Parábola del billar, donde vemos que otra vez se mantiene esa estructura de guitarra, violonchelo y contrabajo, aunque aparece la percusión, y luego un pequeño fragmento de esa Extraña era la fábrica. Siempre es una bola blanca la que ataca con afán. La bola roja está roja de los golpes que le dan. Extraña era la fábrica inactiva. Bien, como ven entonces aquí, ya escucharon en la letra también, ¿no es cierto? Está hablando de una sonoridad, perdón que voy a bajar el volumen, sí. Perdón, la canción habla de una bola roja, evidentemente las connotaciones son bastante evidentes, con el tema político, ¿sí? Por otro lado, en el caso de digamos, el de Pastor, aquí se ubica más en la sonoridad cercana, ya no íntima, sino en una sonoridad más social, más personal, que tiene cerca a la sonoridad buscada por Miralles o Juan Carlos Calderón en las grabaciones de Serrat, que eran las que predominaban como ejemplo en esta época. Las grandes sonoridades, como ven allí, a la izquierda arriba,
eran las sonoridades que presentaba el sello Hispavox, donde predominaban los arreglos de los argentinos Waldo de los Ríos y César Gentili. Montero no llega nunca a desplegar esas grandes sonoridades donde el colchón de cuerda y la potencia de los metales tiene tanto protagonismo. Sin embargo, no deja recurrir a un abanico de textura un poco más densa para arropar a determinados cantantes y repertorios. Aunque la presencia de la guitarra sigue siendo importante, también se hace presente un tratamiento que transita entre la música de cámara y las sonidos de orquestas populares, sin dejar de lado el empleo de la guitarra eléctrica o acústica, el bajo y los teclados. En los ejemplos siguientes podemos apreciar cómo Montero recurre a sonoridades que se acercan a los espacios proxémicos de lo social y público, aunque siempre dentro de unas sonoridades acotadas, incluso cuando recurre al colchón de cuerda que mencionábamos. En primer lugar, escucharemos este arreglo para Cedrán, a la voz de un pueblo, donde nuevamente recurre al icono sonoro. Aquí se está hablando de un pueblo silenciado, un pueblo que tiene que hablar, tiene que volver a nacer, ¿sí? Y aquí aparece, bueno, evidentemente un sonido que recuerda al sonido del reloj, la marca del reloj, del tiempo que pasa. Hay una cita que espero que se pueda escuchar a lo que es el toque de silencio, justamente, y si observamos, espero que se aprecie, que al final solamente de la canción sale ese momento o ese espacio que tiene que ver con lo público en un grito apoyado por una séptima dominante que luego resuena. La luz se había apagado y un gran silencio nos cubría. La oscuridad se tambaleó y una voz al tiempo antigua y nueva fue surgiendo. La calle se iluminaba y un gran silencio nos cubría. Por último, en los arreglos de Pachandión, Montero recurre de forma más evidente a las cuerdas y a ese sostén que era empleado por Hispavox en sus producciones, aunque siempre, como dije, dentro de una sonoridad bastante acotada. En el primer ejemplo, Tren de viaje hacia el mar, aquí el paso de lo personal a lo social, con breves acotaciones a lo íntimo, se da nuevamente una sonoridad que se mueve entre lo icónico y lo descriptivo. El traqueteo y la bocina del tren aparecen de forma bastante evidente. También se podrá avisar que las cuerdas aportan una amplitud sonora de lo social a partir de un juego que hace entre lo más grave, la cuerda usando la parte más grave, y las cuerdas luego usando una sonoridad o un registro, más agudo, ¿sí? Entonces he elegido el primero y el tercer verso para mostrar un poco esta relación. En un vagón de segunda, tercera no existe ya. 7 personas que caerían, 800 a ocupar. Una vieja señorita que está deseando hablar. Un viajante, un hombre gordo y otros 4 o 5 más. Tren. Viaje hacia el mar. Entre la vieja cortina pasa una chota y un perro, pasan tristes, pasan tristes, pecadores y risueños. Perdón, por cortarlo. Sí. Bien, disculpen que lo del sonido es realmente un problema, pero bueno, espero que se haya podido apreciar. Para cerrar, Carlos Montero forma parte de este grupo de músicos argentinos que realizan una importante labor como arreglista en la música española. Al igual que otros que hemos estudiado, como De los Ríos, Gentili, Gambino, Weidman y varios más, su aportación se nutre de los conocimientos adquiridos en su país de origen en música popular y música académica, y de las posibilidades que les ofrece la cultura musical de acogida. Su integración y su aportación a la música en España se produce dentro de un contexto donde confluyen las acciones del desarrollismo, provocando y promoviendo la movilidad y conexiones culturales entre España y algunos de países de Latinoamérica, como en el caso de Argentina,
y a su vez la necesidad de la juventud española por expresiones culturales más comprometidas con la situación política del momento. En este ámbito, Montero encuentra cabida como un músico que representa y defiende lo auténticamente argentino, a la vez que es reconocido como un arreglista que trabaja para que las canciones comprometidas o con contenido adquieran esa pátria de autenticidad que este admirador y seguidor de Atahualpa Yupanqui y la música popular argentina sabía aportar. En este sentido, he tratado de mostrar cómo sus arreglos se alejan de la sonoridad mainstream que proponían sellos como Hispavocos Columbia y se acercan más a las producciones a solos de los cantautores de referencia o a la tendencia de pequeñas agrupaciones con referencia a lo local o tradicional, como aparece en algunas producciones de Serrat o Llán. En general, se puede decir que sus arreglos buscan un equilibrio sonoro, donde la voz tenga la carga expresiva y la parte instrumental contribuya con elementos descriptivos y sutiles segundas voces al mensaje global de la canción. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y perdón. Muchas gracias, ha sido muy buena la ponencia. Bueno, tendremos tiempo para hablar después, pero ahora pasamos entonces a Juliana Guerrero, que hará la ponencia sobre... no, perdón, Alicia, ¿no? Que es la siguiente, perdón, Alicia Pajón Fernández, que hará la ponencia sobre autenticidad y otredad en la recepción de Mercedes Sosa. Por favor, muchas gracias, Alicia. Gracias, bueno, espero que se vea bien todo. ¿Lo podéis ver? Sí, perfecto, perfecto. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que estáis presentes ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que toque a cada uno. Y gracias al comité organizador por poner esto junto y por poder encontrarnos, aunque sea a través del ordenador. Como decía Edite, voy a hablar de la autenticidad y la otredad en la recepción de Mercedes Sosa en la prensa española durante la transición en España. Mercedes Sosa canta por primera vez en España en el año 1973 y llegó cuando todavía no había muerto Franco, pero en un momento en el que cuando Franco ya era muy mayor y había muerto Carrero Blanco, parecía que la dictadura estaba tocada y de muerte. La Argentina llega a la península cuando ya llevaba cantando más de 10 años y aunque fuese nueva para el público español, traía consigo la popularidad y el prestigio que había ido cosechando tanto en América Latina como en otros países europeos que ya había visitado con anterioridad. Sosa entró pronto en contacto con los medios de comunicación más mainstream y su presencia en ellos durante la transición fue muy destacada. Al igual que sucedía con otros compañeros y compañeras de escena, de la cantora interesaba algo más que su música. El mensaje que ésta traía no era simplemente una propuesta estética, sino que era un discurso atravesado por la conciencia de izquierdas y por la búsqueda de un mundo mejor, en el que el caldo de cultivo era una América Latina inestable marcada por las dictaduras autoritarias que proliferaban gracias a intervenciones militares y al apoyo de los Estados Unidos. Por su parte, España atravesaba también un momento de cambio y tras 40 años de dictadura militar, Franco moría dando pase a un breve periodo pero intenso en el que los poderes militares y fácticos habían de ponerse de acuerdo con el objetivo de establecer una democracia que se asimilase a la de los países europeos del entorno. La prensa fue factor clave en todo esto, ya que hubo de adecuar su discurso en un tiempo récord a una sociedad que se abría a marchas forzadas, a la vez que tenía que convivir con las líneas editoriales que habían sostenido hasta la muerte del dictador. Por ello, la figura de Sosa es especialmente interesante, ya que cuando llega a España, Franco seguía vivo, pero a pesar de ello, su discurso penetró en las páginas de los periódicos generalistas, a diferencia de lo que sucedía con el mensaje de los músicos protesta españoles. Sosa formó parte del nuevo cancionero argentino, una escena que surge en el primer lustro de los años 60 y que era un movimiento cultural que trascendía lo musical y que a través de un manifiesto quienes lo conformaban explicaron tratar de defender la plena libertad de expresión y de creación de los artistas argentinos. Era una nueva forma de acercarse al folclore, donde el cantor excedía su tarea musical y se atribuía la misión de devolverle al pueblo una identidad que había sido usurpada por el colonialismo cultural. Además, son dos los conceptos que hemos de tener en mente para acercarnos al modo en que la prensa española recibe a Sosa: la autenticidad y la otredad.
El concepto de autenticidad, aunque siempre muy ligado al rock, hunde sus raíces en el folclorismo y también ha sido ampliamente utilizado en torno a la canción de autor y la música folk anglosajona, que influenció enormemente la canción de autor en castellano. Lo entendemos aquí no como algo inherente a la música como objeto, sino como algo que tiene que ver con la interpretación que de ella se hace en una posición cultural determinada. Como lo entiende Alan Moore, la autenticidad no es una propiedad de, sino es algo que nosotros atribuimos a una actuación. El sentimiento comunitario, la relación entre cantante y público son muy importantes para que una música sea considerada auténtica. La música comprendida de forma orgánica, como natural, que surge casi de manos de un artesano, siendo la comunicación entre música y público algo prioritario. Por otro lado, el concepto de otredad debe estar muy presente al estudiar la manera en que la prensa española recibe a un artista como Mercedes Sosa. La acción de los poderes occidentales en la producción del otro es fundamental. La relación binaria que existe entre los poderes coloniales y los espacios que fueron colonizados hace que los discursos se construyan en torno a los estereotipos vigentes. Estereotipos que, como señala Baba, son el punto primario de subjetivación del discurso colonial. Mirar al otro desde un punto de vista estereotipado, una simplificación en el sentido de ser una forma detenida, fijada de representación. El estereotipo, de este modo, facilita las relaciones coloniales. Es teniendo en cuenta estos conceptos como podemos acercarnos a la imagen que de Sosa daban los medios de comunicación españoles del fin del franquismo e inicios de la democracia. Una figura como la de Sosa presentaba ciertos desafíos a la cabecera ideológica. La cantante llega cuando ya era popular en Latinoamérica y se había hecho famosa cantando versiones de artistas de referencia, como su versión de Gracias a la vida de Violeta Parra o la grabación que hizo de Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, inaugurando una línea que seguiría a lo largo de su carrera, de interpretar éxitos reconocidos de otros artistas o de la tradición argentina y latinoamericana. La suya era una propuesta artística que combinaba música folclórica, popular y comercial y buscaba resaltar una identidad diferenciadora de lo colonial. Es, más que un estilo de música, una propuesta ideológica que proporciona un medio de expresión cultural crítico que se oponía a las tendencias homogeneizadoras y centralizadoras imperantes. A la vez, los diarios españoles se enfrentaban a diferentes tensiones, especialmente antes de la muerte del dictador, cuando los postulados de libertad, igualdad y antifascismo del izquierdista movimiento latinoamericano chocaban frontalmente con los postulados que Franco tanto había trabajado por imponer en España durante sus casi 40 años de dictadura. Son estas tensiones las que hacen tan interesantes las interacciones de Mercedes Sosa con la prensa. Y de hecho, las reseñas sobre las que vemos, sobre el artista que vemos, eran una oportunidad no solo para hablar de la propuesta musical de Mercedes Sosa, sino para ubicarla en un contexto mayor y tratarla como parte de un movimiento. Esto va a ser un leitmotiv que va a acompañar a toda la información que ha sido analizada, pareciendo a veces que los recitales que ofrecía la Argentina eran meras excusas para presentar los postulados del nuevo cancionero o de sus análogos de otros países latinoamericanos. La forma más habitual de referirse a la tucamana es la voz del pueblo en diversas variantes, ya sea voz del pueblo, la voz del pueblo argentino o la voz del pueblo latinoamericano. Se entiende a Sosa como una suerte de corresponsal de todo un pueblo que tiene la cualidad de condensar a través de su arte no solo las demandas del pueblo latinoamericano, sino su esencia y sus valores más ancestrales. En esta línea se hablaba de ella y de su voz como algo natural, poseedor de valor, llena de sabiduría, popular, sensible, profunda, real, propia, creándose así en estas piezas periodísticas un campo semántico en torno al auténtico que nos propone una escena caracterizada por el sentimiento comunitario, la importancia de un discurso orgánico que se traslada al público alejado de florituras y que traería consigo la verdadera esencia de lo latinoamericano. Esta idea de Sosa, como la voz del pueblo, le da un papel casi profético. Es Natibel Preciado quien nos ofrece las claves de esta imagen, en esta crítica que veis en la pantalla de abril del 75, en su sección La letra de la música, en un texto que precisamente titula La voz del pueblo argentino. Y dice Preciado que Sosa no es solo la voz del pueblo argentino, sino que lo es de todo el pueblo americano, y que sus recitales son un auténtico acontecimiento, una explosión popular cuando está en Latinoamérica, y habla de sus conexiones con los movimientos culturales y sociales, con la juventud, y dice que es una mujer llena de conocimiento, de sabiduría popular y de sensibilidad, y que eso la convierte en un símbolo en Argentina.
Se presenta la obra de Sosa, como señala aquí José Ramón Rubio en ABC en junio del 73, como la expresión de lo que la América del Sur tiene hoy día de auténtico y de propio. Esta expresión es entendida además en forma de mensaje reivindicativo, político, como se señala también en el ABC, en el año 75, tras los recitales de Sosa en el Teatro Barceló, donde se afirma que Mercedes Sosa es la voz de su tierra y de sus muertos, y que su recital se compone de elementos del más auténtico folclore con modernos alegatos socializadores. Esta idea se refuerza en distintas apariciones en prensa, como en agosto de 1980, cuando en La Vanguardia, Colbert declara que la música de Sosa está siempre al servicio de lo popular y de las reivindicaciones de los pueblos americanos. Esta tesis también está presente en el diario El País, donde José Manuel Costa, en el 79, en una crítica, opina que a través de su propuesta recordamos lo que es la canción suramericana más allá del folclorismo manido, del oportunismo y de los maximalismos. Y dice que lo que Sosa ofreció no fue solo un bello recital, sino que fue toda una lección. Seguimos con otro ejemplo, una pieza publicada en La Vanguardia, firmada por Alberto Mallofré en octubre del 73, que habla en estos términos de los versos de Sosa. Dice que son versos populares en su máxima dimensión, porque han brotado de muy adentro del pueblo argentino y llevan en ellos una carga dinámica de ternura, de firmeza, de serenidad y de esperanza. Dice que son como un árbol que se inclina al viento, pero no mueve sus raíces. Habla de que son versos sencillos, impresionantes, hechos de silencios, de intensidad, de inmensidades, de anécdotas, de leyendas, con un montón de adjetivos y una forma de hablar que no vemos habitualmente cuando se habla de otras propuestas también de canción de autor. Este valor que tiene la cantora se ve reforzado por su pertenencia a una genealogía casi homogénea. Se habla de ella como parte de un movimiento mayor en el que todos los músicos de corte contestatario latinoamericanos formarían parte de una amalgama de artistas que llegaban a España, entre los que no parecía conocerse muy bien las diferencias y se presentaban como un todo. Se habla de Sosa cada vez que otros argentinos llegan a España y a la vez los nombres de Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní o Víctor Jara son habituales en las notas sobre Mercedes Sosa. En esta posición, en la genealogía de cantantes latinoamericanos se le confiere un valor de autenticidad, a pesar de no contar con uno de los valores centrales de este valor de ser auténtico, que es el de componer las canciones propias. Sosa, sin embargo, versionaba a los grandes músicos y poetas del continente y parece que concentraba así en su figura toda la sabiduría y valor transmitidos por todos estos artistas a lo largo de los años. Y como señala además más adelante Ángel Laborda, su voz recogía un pedazo de la tierra y la unía como el barro con la música. Es así como se nos presenta en los diarios a esta artista como el culmen de un proceso profundo que trae la sabiduría popular y originaria de Latinoamérica. A la par de esta idea, el concepto de otredad es un factor definitorio para entender cómo llega Sosa a España en los años 70. No podemos entender la música, el discurso en torno a esta música sin tener en cuenta la visión que se tenía de Latinoamérica como el otro. Era una visión empapada del pasado colonial español que todavía sentía fuertes lazos con la cultura latinoamericana, pero que no podía obviar las diferencias ni los movimientos emancipatorios que articulaban los discursos que brotaban desde la izquierda al otro lado del Atlántico. Esta visión de lo latinoamericano, y en este caso de Sosa, como el otro, permitía tratar el contenido político inherente a la propuesta artística de la Argentina sin trazar paralelismos con lo que sucedía en España ni conectar con las reivindicaciones, a pesar de que había elementos comunes y había relaciones explícitas entre las escenas contestatarias de España y Europa con Latinoamérica. Se presenta una visión unificada y estereotipada de la escena musical a la que pertenecía Sosa, una mirada simplificada, que serían las gafas a través de las que observar lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Esto se explicita con la importancia de la genealogía en la que se inserta la cantora y de la que estaba hablando. Esa genealogía que parece homogénea y que despoja de particularidades, confiriéndose a todos los músicos características universales de lo que sería lo latinoamericano. Este linaje se observa también con las referencias poéticas de la autora. Es habitual que al tratar su música se cuelen estas influencias, ya que, como señala Natibel Preciado, los temas de conversación con Sosa inevitablemente recuerdan páginas de Borges, de Cortázar, de Sábato, a quienes cita siempre. Además, la imagen visual que se pinta de Sosa también es desde esa mirada del otro, ya sean las descripciones o las fotografías seleccionadas.
se presenta a una Sosa como india, ya sea por cómo se la describe o porque se destaca que está ataviada como un poncho o porque se la representa con su inseparable bombo. En este discurso diferenciador también tenía parte la propia Sosa, quien además del modo de presentarse a través de su atuendo, señalaba elementos propios como la genealogía ya citada u otros elementos característicos del pensamiento latinoamericano del momento. Destaca aquí la presencia de la idea del hombre nuevo, el hombre revolucionario, la auténtica voz del pueblo, como lo había definido Ernesto Che Guevara, la voz del pueblo, como también era Sosa, una imagen diferenciadora del europeo, que Mercedes Sosa señala, y dice que en Iberoamérica existe un movimiento con una gran inquietud por el hombre con mayúsculas, lo que significa su lucha. Entiende que esto provoca que el canto americano sea colectivo y verdaderamente popular, a diferencia de lo que estaba a suceder en Europa, donde la gente era más individualista, motivo por el que siempre, según Sosa, se da tanto la canción de amor y letras intimistas, con algunas excepciones, entre las cuales destaca Paco Ibáñez. Esta idea diferenciadora también la tenía presente Natibel Preciado, quien afirmaba que los españoles nos sentimos muy cerca de ese hombre nuevo americano que cantan los mejores poetas y por eso sus recitales o la aparición de nuevos discos en nuestro país constituyen un verdadero acontecimiento. La prensa española recibía durante los años 70 con entusiasmo a Mercedes Sosa. No se entendía al artista como una propuesta musical individual, sino que aparecía siempre encuadrada en un contexto mayor, argentino, pero también latinoamericano. Y ella parece casi personificar lo que significa Argentina o América Latina. Comentábamos al inicio la importancia de los conceptos de autenticidad y de otredad para comprender la recepción de Sosa en la España de la transición. Se la presenta como lo profundo, lo real, lo auténtico, la personificación de un pueblo digno. La búsqueda en las raíces del folclore verdadero, como señalan algunos de los periodistas. Una música sin contaminar, que contendría la esencia de lo que significa ser argentino y latinoamericano. Una música en la que está presente la experiencia comunitaria a diferencia del individualismo europeo, como afirma la propia Sosa en una entrevista, en una visión que conecta lo auténtico con la otredad. Por otro lado, ese pueblo, esa esencia, se observa de manera monolítica, no es una expresión plural con particularidades en cada uno de los países. Se entiende Latinoamérica como un todo, una comunidad que se observa desde el estereotipo del otro del que habla Baba, en una simplificación de la realidad al observar de manera fijada una realidad ajena, representándola de ese modo y escenificándola así por medio de los diarios. Esta visión estereotipada, pero también de autenticidad que los medios de comunicación españoles transmitieron a los lectores a través de la imagen de Mercedes Sosa, se instaló en la mirada de un país que acudía a estos rotativos para informarse. Era una manera de controlar el discurso y, a pesar de incluir en sus páginas la denuncia social que Sosa hacía, en ningún momento se entra en detalles de cuáles eran exactamente estas denuncias o cuál era su posición ideológica, a la vez que se cuidaban de no establecer relaciones o paralelismos con lo que sucedía en España. Era una manera de modelar el discurso, contribuyendo a una visión de Latinoamérica limitada, una visión basada en un discurso colonial que solamente atiende a aquello que es aceptable en el discurso general, aunque no solo por parte de los periódicos, sino que por parte de todo un país. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias. Bien, es que vamos a seguir ahora con Juliana Guerrero de la Universidad de Buenos Aires, que sigue hablando de noticias del mundo, el folclore musical argentino en España durante la última dictadura militar. Juliana. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Me oyen? ¿Se oye bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los organizadores y aquí a Edith como moderadora, a mis compañeros de mesa que, como anticipó Julio en la primera presentación, los tres formamos parte de un proyecto radicado allí en Oviedo que él junto con Ángel Medina dirige. El capitalismo global promueve y está condicionado por la homogeneidad cultural y la heterogeneidad cultural. La afirmación de este epígrafe corresponde a Roland Robertson, a quien se le atribuye haber acuñado el término glocalización, palabra maleta de local y globalización, en su libro Globalization Theory, Culture and Society, publicado en la última década del siglo pasado. Tomando como referencia un término japonés, el sociólogo asegura, y lo cito: debemos entonces
reconocer directamente los intentos del mundo real de poner lo global en el sentido del aspecto macroscópico de la vida contemporánea en conjunción con lo local, en el sentido del aspecto microscópico de la vida a finales del siglo XX. La misma formulación, aparentemente en Japón, de un término como glocalizar, del dochakuka, que significa aproximadamente localización global, sea quizás el mejor ejemplo de esto. Fin de la cita. El intento por fusionar aspectos de la experiencia micro y macro es el punto de partida de esta presentación. El escenario al que me referiré, no obstante, es anterior al mundo en proceso de cambio descrito por Anthony Giddens en 2014. Se trata de la escena musical folclórica argentina entre 1976 y 1981. Bajo la denominación folclore, en Argentina, se reúne un conjunto de géneros musicales de origen rural, provenientes de diversas provincias, muchos de los cuales estuvieron asociados a danzas. A fines de la década de 1950 y en los primeros años de la década siguiente, la música folclórica atravesó un periodo de auge que se conoció como el boom del folclore y se transformó en una de las músicas populares que mayor audiencia cautivaba junto con el tango. Siguiendo la argumentación de Josep Martí sobre ciertos procesos transculturales, según los cuales la práctica del folclore es el resultado de un proceso transcultural, traducido por la interacción de dos entramados culturales muy diferentes, el de una sociedad rural de corte preindustrial y el de un nuevo contexto social urbano, es posible afirmar que el caso del folclore argentino había atravesado esa transformación hasta mediados de los años 70. Luego de ello, quedó establecida como una música popular urbana, insertada en la industria de la época, con un Star System consolidado y que, si bien ya no se difundía masivamente como ocurrió durante su boom en los años 60, mantenía un importante nicho de consumo a través de programas de radio y de televisión, discos, peñas y revistas especializadas. Pese a que no era la única, la revista Folklore, editada entre 1961 y 1981, fue la publicación emblemática dedicada a la divulgación de esta música. Así, Folklore sirvió de plataforma de comunicación, acogida y consagración de los músicos folclóricos, al tiempo que se evidencian también allí las tensiones que surgieron alrededor del folclore y las músicas alternativas. Durante un par de años, la revista tuvo un corresponsal en España y se complementó con una gran cantidad de notas sobre las giras de los músicos argentinos en el viejo continente. Varios de estos últimos sufrieron el exilio durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, y otros eligieron Europa, y en particular España, como horizonte de consagración de su música nativa. De esta manera, una escena musical micro, cuyo alcance principal era solamente a nivel nacional, pretendió una salida al mundo macro, en la que España y algunos países de Latinoamérica parecieron ser posibles puertas de ingreso. A partir de estas premisas, a continuación, quisiera referirme a la proyección internacional de la escena folclórica argentina en el periodo 1976-1981, teniendo en consideración las notas publicadas en la revista Folklore. El 24 de marzo de 1976 se producía el último golpe sufrido en la Argentina que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. La última dictadura cívico-militar tuvo lugar desde 1976 hasta 1983, fecha de la recuperación de la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín. En ese mismo tiempo, en España, luego de la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, se produjo el periodo conocido como la transición, que según el enfoque que se considere, puede establecerse hasta el triunfo en las elecciones del Partido Socialista Obrero Español en 1982. Es decir, que mientras Argentina entraba en uno de los periodos más oscuros del siglo XX, España comenzaba el proceso que la llevaría a una etapa democrática, luego de casi 40 años, y de vinculación europea, como fue su ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1986. En ese momento histórico, la revista Folklore nunca hizo mención de las situaciones políticas tanto de la Argentina como del exterior. En el número 256, correspondiente al mes de marzo de 1976, momento en el que se produjo el golpe de Estado, se publicó una nota sobre la cual había sido el saldo
una nota sobre cuál había sido el saldo del folclore argentino en España durante el año anterior. La nota estaba firmada por el Indio Juan, un sobrenombre de Carlos René Pedro Álvarez, un poeta, cantante y periodista argentino que fue corresponsal para la revista durante los años 1975 y 1976. Ese balance favorable para el autor de la nota mencionaba principalmente las figuras consagradas del folclore argentino que triunfaban en España, y en especial en Madrid. Ellos eran Eduardo Falú, Mercedes Sosa, considerada con esa nota como una cantante de los progres, designación que se le asigna al intelectual de izquierda, es la cita esta de la revista, al uruguayo Alfredo Zitarrosa, aunque pareciera en la nota considerárselo argentino, Jorge Cafrune, Horacio Guaraní, el grupo Huerque Mapu y otros artistas, ya en un lugar menos destacado como los Chalchaleros, los Nocheros del Anta, los Carabajal, los Quillahuasi y otros músicos, cito, sin nombre, sin apoyo y sin respaldo, como por ejemplo Olga Manzano y Manuel Picón, entre otros. De manera explícita, la nota intentaba congregar a aquellos músicos argentinos que trataban, cito, de empujar en favor de nuestro cancionero. Esta evaluación fijaba de alguna manera un canon dentro del propio folclore argentino. Había distintos grados de consagración de los músicos argentinos en España y los que tenían el mayor grado de reconocimiento eran aquellos que, además de sus particularidades estéticas, tenían un explícito posicionamiento político. La sección ¿Qué pasa con? Daba noticias de las giras y grabaciones de los artistas más diversos. En el número 257, por ejemplo, se mencionaban las giras por España de los Cantores del Alba, Ricardo Novo, Docta y los Carabajal, o en el número siguiente, las de Pancho Cabral y los Pucareños. Otras de las secciones de la revista, denominada Noticiero Discográfico, también anunciaba novedades de cada uno de los sellos, tales como RCA Víctor, Teca, Phonogram, Global Record Argentina y Redondel. Y en ella aparecían las actividades de los grupos, como la gira por España y otros países de Europa del grupo Los Chalchaleros. Sobre la importancia de los discos, Jorge Cafrune afirmaba: el termómetro que tenemos son las ventas de discos. Es enorme la discografía argentina en España desde 1972 en adelante. Antes solo se vendía Yupanqui. Bajo el título El Chúcaro y Norma Viola, víctimas de la trata de gauchos en España, la revista Folklore denunciaba en julio de 1976 ciertos actos delictivos tales como fugas, contratos incumplidos o modificaciones que sufrían algunos músicos argentinos en el viejo continente. Se trataba de un par de contratantes, un argentino y un español, que no cumplían con lo prometido antes de comenzar la gira por ese país. Una mención aparte merecen las publicidades, tanto de los contratistas en Argentina y en España, en particular en Madrid y Barcelona, como de las compañías discográficas que promocionaban a los artistas. Como dije, el periodo aquí abordado es el del comienzo de la dictadura argentina, 1976-1981, y lo llamativo es la situación de los exiliados en Europa. De ese canon mencionado por el corresponsal compuesto por Eduardo Falú, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, etc., dos de ellos, Horacio Guaraní y Mercedes Sosa, estuvieron exiliados en Madrid. El primero desde abril de 1975, un año antes del golpe, hasta 1978, cuando pudo regresar a la Argentina. Si bien durante ese tiempo Guaraní realizó algunos viajes de trabajo por países europeos, Israel y la América Latina, donde las plateas solían nutrirse de argentinos de la diáspora, todos esos años vivió austeramente. Por su parte, Mercedes llegó a España en 1979, luego de varias amenazas, y una vez que en el Comité Federal de Radiodifusión, conocido como CONFER, había prohibido difundir públicamente su música. Al igual que el de los otros, su exilio hasta 1982 fue el momento más penoso de su vida. Además de estos dos casos, hubo otros músicos muy reconocidos, como el Chango Farías Gómez, que vivió durante 1976 y 1978 en la capital francesa, junto con su hermana Marian, realizó varias giras por España. Si se examinan los 61 números de la revista que comprenden este periodo, se advierte el silenciamiento de la revista sobre la trayectoria de los músicos exiliados. En particular, las figuras de Horacio Guaraní, Mercedes Sosa y el Chango Farías Gómez, todos estos músicos progres, vinculados con un posicionamiento ideológico de izquierda, en el caso de Mercedes, afiliada al Partido Comunista.
Horacio Guaraní había sido tapa de la revista en los números 6, 121, 185 y 211. Los Huancahuá, el primer grupo vocal del Chango, la tapa de los números 40, 56, 94, 184 y 241. Y Mercedes Sosa aparecía como artista destacada en las portadas de los números 122, 153, 230 y 257. Esta última referencia de la revista, el número 257, como dije, se publicó el primer mes de la dictadura y sería la última nota sobre la cantante tucumana, y de todas las menciones posteriores de ella y de los otros músicos exiliados quedaron marginadas a publicidades de algún disco o como evocación de sus nombres en la nota a otro artista. Folklore siguió funcionando como espacio de difusión y consagración de los músicos folclóricos argentinos y de sus giras por España y por otros países europeos, pero fue decisiva a la hora de involucrarse con los músicos prohibidos por el gobierno militar. A partir del boom del folclore argentino de comienzos de la década de 1960, esta música apeló a las ideas de patria y tradición para conformar un repertorio que reuniera las danzas más características asociadas al ámbito rural, ejecutado con instrumentos asociados a esos géneros y con poesías que remitían al ámbito del gaucho y el hombre de campo, su hábitat y sus costumbres. Inserto en un mercado discográfico y con las reglas propias de un Star System, algunos de los protagonistas del folclore también buscaron innovaciones y cambios vinculados a la vida de ciudad, moderna y cosmopolita. En un país cuyo referente de Europa, y en particular España, Francia, Alemania e Italia, esas experiencias micro que anhelaban alcanzar una experiencia macro cruzando el océano Atlántico. En otras palabras, se trataba de que lo local se conociera en ese mundo que comenzaba a ser cada vez más global. Esas ambiciones son evidentes en el interés por parte de la revista Folklore de hacer llegar a sus lectores el éxito de los artistas argentinos en el exterior, a través de sus actuaciones y sus discos. Sin embargo, el peso de la política nacional truncó por varios años la difusión de muchos músicos folclóricos. La prohibición de difundir sus músicas en radio y televisión, cito, por contravenir disposiciones contenidas en la Ley de Radiodifusión, evidentemente llevó a que otros, como la revista Folklore, siguieran los mismos pasos. Esos oscuros y silenciados años coincidieron con una decadencia y transformación del folclore argentino. En los primeros años de la democracia, algunos músicos comenzarían un camino de fusión con otros géneros musicales y otros se mantendrían firmes a las tradiciones. Los cambios en el mundo entero parecían no tener freno, y ese fenómeno, que luego se denominaría globalización, también afectó las prácticas del folclore musical argentino. Muchas gracias. Muchas gracias. Fantástico. Muy buena esa mesa con 3 ponencias de este mismo proyecto, ¿no? De un proyecto común de Oviedo, que ha sido 3 presentaciones tan interesantes. Yo abro ahora, tenemos más o menos unos 10 minutos, un poco más, si la organización permite, para preguntas, dudas, no sé, qué comentarios, observaciones que quieran colocar, que deseen, por favor, si alguien desea, no sé cómo funciona, se escribe, entonces, solo para entender. Juliana Guerrero, ¿gustaría de hablar de eso? Por favor. En realidad, sí, quisiera hacerle una pregunta a Alicia a propósito de que nuestras presentaciones en algún punto se complementan, creo yo. Un poco su mirada desde España y la mía aquí en la Argentina. Y es que en la presentación, Alicia, mencionabas o mostraste una cantidad de notas de los años, digamos, previos al exilio y al exilio de Mercedes. Entonces quería preguntarte si, además de esta presentación que nos has hecho sobre el contexto en donde se la presenta ella como la voz argentina y latinoamericana, allí había sí alguna mención a su condición de exiliada en la Argentina. Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta, Juliana, y también enhorabuena por la presentación, que como dices, se complementan muy bien. Y eso es una cosa que creo que se relaciona con, y bueno, gracias por la pregunta, porque a veces no te da tiempo a hablar de todo, se relaciona con cómo se la miraba, con esta idea un poco casi de folclorizante. Y ella, cuando hacía menciones a la situación argentina, o en algún momento que ella dice, yo en Argentina no puedo cantar, etcétera, los entrevistadores españoles no prestan atención a ello. A eso me refiero con que no se interesan mucho de cuál es su politización o cuál es su reivindicación. Es una cantante reivindicativa política que está relacionada con movimientos sociales, pero no sabemos cuáles son esos movimientos sociales, no sabemos cuáles son sus peticiones. Entonces se la mira así un poco como, incluso como algo un poco, no sé, eso, algo ingenuo, ¿no? Como mira estos que están cantando contra el sistema, ¿no? De una manera así un poco sesgada, diría yo. Así que no, seguramente en publicaciones que no sean tan mainstream y más politizadas sí haya esa información. Hay periódicos que tenían que ver con los partidos políticos o que estaban más metidos en la política, pero yo trabajo en la prensa más mainstream y no se trataba mucho de esto, se centraban más en esa idea de esa naturalidad de Latinoamérica, de todo este tipo de cosas que intenté exponer. Juliana, ¿te parece que está completa la respuesta? Sí, muchas Yo tengo gracias, Alicia. yo tengo un poco de dificultad de entender que sea algo tan ingenuo de pensar que no vamos a querer saber más de lo que pasaba realmente, los movimientos y todo. Yo tengo un poco de dificultad porque no interesaba de aprofundizar esos temas también porque era muy sencillo, ¿no? Muy débil, ¿no? De cuestionar y de hacer una relación con la realidad actual. Pero entiendo lo que colocó Alicia, ¿no? Bueno, creo que tenemos a Diego Roberto que pidió también para comentar. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Felicitaciones a los tres de la mesa. No metí aplausito porque no, llegaba tarde siempre después. Así que una pregunta para Alicia. Me quedé pensando, todas las críticas que le diste a Merced eran como positivas, o sea, muchos halagos hacia ella. Si encontraste críticas negativas, algún medio que la destruyera, que la tratara mal, digamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, justo es que se la trata por eso, como la voz del pueblo, ¿no? O sea, es todo súper positivo y hay alguna cosa que no incluí por falta de tiempo. Ella muchas veces se la trata como el rasero del resto de músicos argentinos, ¿no? Por ejemplo, cuando viene Julia Dávalos o cuando canta Claudina y Alberto Gambino, se les compara con ellos, ¿no? Es como incluso la vara de medir un poco. En plan, ella es esa referencia, esa voz del pueblo y todos los demás casi tienen que adecuarse a lo que ella propone, ¿no? Creo que tiene que ver con que ella tiene mucha presencia en España y era la más conocida en España, incluso muchas canciones que ella versionó, yo creo que llegaron primero aquí a través de ella. Ella llegó un momento, además, eso, de apertura del país, llegó en un buen momento cuando ya en el 73 y ya más tarde en el 75, 76, y se la tenía en muchísima estima, la verdad. No, porque pensaba que por ahí algún medio de derecha, qué sé yo, que podría haber sido atacado justamente esa posición ideológica de ella. No, además lo curioso es que, bueno, yo los tres periódicos que mostré hoy, que son La Vanguardia, ABC y El País, son tres diarios bastante distintos. De hecho, ABC es un diario bastante de derechas y bastante católico, y sin embargo, hacia la gente que venía de Latinoamérica con propuestas un poco contestatarias, no tenían una actitud demasiado crítica. Yo no sé si es porque por desconocimiento o porque se asumía que el público lo desconocía y no era peligroso. Creo que hay algo ahí en el medio, ¿no? Bien, muchas gracias. Fantástico. Yo tiene ahora más Silvina, que gustaría de hacer una pregunta. Sí, ahí estoy compartiendo la pantalla. Bueno, primero también me sumo a las felicitaciones a la mesa porque ha sido muy, muy interesante, muy bien conectadas los trabajos unos con otros.
Para Julio, porque realmente yo no conozco a Carlos Montero, a pesar de ser argentino, y bueno, quizás por ese desconocimiento y porque era muy rápida tu presentación, me quedaron algunas cosas que no alcancé a entender bien. Por ejemplo, esta cuestión de la biculturalidad, si podrías esclarecer, y también esto de que defiende lo auténticamente argentino, ya que hemos hablado en otros trabajos de autenticidad. ¿En qué sentido? Porque no encuentro en los arreglos bastante poco de lo auténticamente argentino, o justamente, bueno, creo que entendiste más o menos por dónde va la cosa. No, bueno, justamente la biculturalidad es un poco es ese concepto, ¿no? ¿En qué medida los que emigramos tratamos de conservar? ¿Sí? Ves que yo todavía hablo un poco argentino, aunque ustedes digan que no hablo en argentino, yo para los españoles hablo en argentino, ¿sí? Entonces, ¿qué manera tratamos de conservar ciertas cosas? Y en qué medida también tenemos que demostrar que nos adaptamos si conocemos lo que pasa aquí, ¿sí? Yo creo que el juego está allí. Montero, por un lado, todos sus grabaciones y sus espectáculos individuales son desde 1974 en adelante, sobre tango. Digamos, todos los discos son sobre tango. Es reconocido como un excelente guitarrista, cantante, su voz es la voz ideal del tango, se lo menciona mucho. Incluso llega a trabajar en un programa de radio que se llamaba La Noche que me quieras, ¿sí? Donde la gente llamaba por teléfono y él tocaba el tango que le pedían. ¿Sí? Tocaban el tango, cuenta la anécdota que inclusive alguna vez lo llamó uno para hacerle una broma y le pidió un tango que no existía y él solo dijo, bueno, ese no me lo sé, para mañana me lo estudio. Dijo. Entonces, bueno, él era, digamos, en ese sentido, ese juego de bicultural era, por un lado, un tanguero, un músico argentino, y cuando iba a hacer las grabaciones, cuando trabajaba para otros, trataba de adaptarse a la sonoridad, en muchos casos tratando de tomar algo más. Yo por eso insisto en que miraba más a Miralles, al mundo de los arreglos, de Serrat y toda esa gente que al mundo que hacía Waldo de los Ríos, que Waldo de los Ríos con su personalidad puso un sonido y este es el que quiero y este que vamos. Sin embargo, Montero en ese sentido, en ese concepto, en esa otra parte de la biculturalidad, que es tratar de adaptarse y de encontrar un espacio, de mostrar que se maneja la cultura de arraigo, de llegada, entonces él se adapta a eso, incluso, bueno, usa, como dije, la bandurria, hace música, por ejemplo, los discos con Cano son copla totalmente, y son arreglos que uno no puede, esto no, uno no dice nunca que esto lo hizo un argentino, ni tiene nada de argentino. Por ahí, como puse, se le escapa algún toque de guitarra que puede ser un poco más ligado pero solamente muy puntual, ¿sí? Sobre todo con Aute trabaja mucho eso, ¿sí? Inclusive con Aute que era muy satírico, muy irónico, tienen un tango donde se ríen de los cantautores y bueno, ahí sí la guitarra suena la guitarra que suena habitualmente con él. Pero bueno, ese es el juego de la biculturalidad que bueno, después llega a procesos de transculturación, pero bueno, esa es un poquito esa era la idea, ¿sí? Y gracias por la pregunta, perdón, que no lo dije del todo. Muchas gracias Julio. Bueno, si no hay más preguntas, es que quedaremos por aquí felicitando a todos los tres, Julio, Alicia y Juliana, que hicieron una presentación maravillosa, por este proyecto también, mucho éxito para ese proyecto que une pesquisadores e investigaciones así tan interesantes. Y cerramos el día porque creo que es un poco tarde ahí, que deben estar con hambre, ¿no? Ahí vamos a dejar vosotros para comer. Bueno, tendremos ahora otro tiempo de un café. A todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos quedamos por aquí. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.